Este podcast o video es muy importante y muy necesario si es que quieres identificar el llamado del Señor para no equivocarte y si quieres saber cómo responder a ese llamado. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. A tono con el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Aquí el Señor llama a sus primeros 4 discípulos y los convida a dejarlo todo y a seguirlo en su gran misión de establecer el reino de Dios, según vimos en un video anterior que tratábamos sobre los versículos 14 al 15 de este mismo capítulo 1 de San Marcos. Ahora bien, cuando tú lees este pasaje, a lo mejor podrías decir, pero Fer, escúchame primero. Ahí el Señor llama a sus discípulos para ser apóstoles. O sea, ese llamado es entonces para convocar ministros, dirían algunos. O sea, para convocar o llamar personas al estado clerical, o a la consagración o a la vida religiosa, o al servicio oficial eclesiástico. Pero te voy a demostrar en este video que eso no es así. El Señor nos llama a todos, escúchame por favor, nos llama a todos. Por consiguiente te llama a ti, a todos en general y a cada uno de nosotros en particular. Ya verás, te lo voy a demostrar a lo largo de esta enseñanza. Pero mientras tanto, vamos a fijarnos, si me quieres acompañar, de Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26. Mira lo que dicen estos 2 versículos, donde el Señor exige también a mucha gente, el mismo desprendimiento total, en nuestro caso afectivo, que le requirió a los discípulos. A los discípulos los llamó para desprenderse de todo, afectiva y literal y materialmente. Nosotros laicos, la mayoría, tenemos el mismo llamado para desprendernos de todo a nivel afectivo. Dicen estos 2 versículos. Iba con él mucha gente y se volvió hacia ellos y les dijo, a mucha gente les dijo, si alguno viene a mí y no odia. Esto es un hebraísmo. Aquí lo que significa es no pospone o ama menos. Continúo, a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ves? El llamado es para todos, para ti y para mí, para todos. Entonces vamos a ver a continuación cómo es ese llamado del Señor para nosotros y cómo nosotros debemos responder a ese llamado. Primera parte, primer capítulo, escúchame bien. De ese llamado implica que el Señor ha estado detrás de ti desde hace mucho tiempo. Eso no es ahora que te estás dando cuenta. Es que cuando tú repasas tu vida te das cuenta de que el Señor ha estado tratando y lidiando contigo. Mira la primera parte del versículo 16 de nuestro capítulo 1 de San Marcos. Dice, y mientras pasaba junto al mar de Galilea, el Señor vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón. Escucha, Simón y Andrés ya conocían al Señor. O sea, ya habían interactuado con Él. Por algunos meses ya estaban interactuando con el Señor. Y esto lo sabemos por el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 y 42. Entonces, esto indica que el Señor ya estaba detrás de esos hermanos. Y en este momento es que señala el Evangelio según San Marcos que el Señor los llamó. Y aquí vamos a tratar, si me lo permite, 2 detalles al respecto. Por favor, no te me pierdas. En la pantalla están las notas de esta enseñanza. Vamos a ver 2 cositas al respecto de este primer capítulo que estamos tratando. Lo primero es, llevas tiempo interactuando con el Señor. Sí, tú que me estás escuchando. Llevas tiempo interactuando con el Señor, pero ahora es el momento de fijarte en su mirada, de darte cuenta que el Señor te está llamando. Y por lo tanto, escuchar también su voz. Y por lo tanto, aceptar su invitación. Por lo tanto, a posponerlo todo y a seguirlo a Él, al Señor.
En una ocasión escuché algo que me llamó mucho la atención y que me parece muy correcto. Dice, cuando el Señor te quiere, te busca, te persigue y te consigue. El Señor ha estado pendiente de ti, porque hay algo especial de Dios para ti. Y no hay nada más especial que encontrarte con el Señor, que relacionarte con el Señor. Y que el Señor te quiera convocar para que tú formes parte de su misión redentora. Mira lo que dice el Salmo 139. Mira qué palabra. Este salmo es hermoso. Mira lo que dice. Señor, aplícate estas palabras. Mira lo que dice el Salmo. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? No te resistas más. El Señor quiere lo mejor para ti. Y te aseguro que no te vas a saber más pleno y no serás más feliz hasta que no accedas al llamado del Señor, a posponerlo todo. Mira, tú y yo somos laicos, la mayoría de los cuales, como dije al principio, o sea, no estamos llamados a desprendernos materialmente de todo, pero sí a poner a Dios por encima de todo. O sea, nada en el lugar de Dios y nada por encima de Dios. Lo segundo que vamos a decir acerca de este primer capítulo de nuestra enseñanza es algo que me llamó la atención, una nota que hizo el comentarista en la Biblia de Navarra. Dice él, San Marcos coloca la llamada a seguir a Jesús. Escúchame bien. Esto es una estrategia del evangelista San Marcos, que coloca la llamada a seguir a Jesús como primera acción del ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque en los pasajes paralelos, en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 5 de San Lucas, el Señor comienza y desarrolla su ministerio e incorpora a los discípulos como parte de ese ministerio. Pero aquí en San Marcos, muy parecido también a San Juan, desde el mismo comienzo, los discípulos están siendo llamados e incorporados. ¿Por qué? Porque de esta forma San Marcos señala la colaboración. Escúchame bien, porque esto tiene que ver contigo y conmigo. De esta manera, el evangelista San Marcos señala la colaboración de los discípulos en la proclamación del reino, y para subrayar que la obra de los apóstoles tras la resurrección de Jesús será la continuación de la obra de Cristo. Porque comienzan, o sea, desde el principio están con el Señor, y al final, según te voy a demostrar ya mismo, esa obra debe ser retomada, seguida, ejecutada por los discípulos, y tú y yo también como lectores de este evangelio según San Marcos. Esta estrategia la sigue San Marcos y así la termina en el capítulo 16. Escúchame bien, los expertos saben que este evangelio llegó originalmente hasta el versículo 8 del capítulo 16. Porque los más antiguos manuscritos hasta ahí dejan este evangelio. Luego entonces no es hasta el siglo II que aparece el final canónico que hoy conocemos de San Marcos, que toma los versículos del 9 hasta el final del capítulo 16. Mira cómo San Marcos terminó este evangelio originalmente. Dice, y ellas, o sea, las mujeres que habían visto el sepulcro vacío, salieron y huyeron del sepulcro. Mira que aparentemente mal termina este evangelio. Salieron huyendo del sepulcro
pues estaban sobrecogidas de temblor y fuera de sí. Y no dijeron nada. Es interesante porque el ángel en el sepulcro le dice, vayan y comuniquen a los discípulos del Señor. Pero ellas aquí aparentemente desobedecen. Así termina este evangelio. Y no dijeron nada a nadie. ¿Por qué? Porque estaban atemorizadas, porque tenían miedo. Así terminó este evangelio. Espérate, no terminó. No. Así se concluyó para dejarlo abierto. Y por eso mismo, a partir de finales del siglo I o principios del siglo II, se añaden las partes que responden por nosotros a la resurrección del Señor, como la aparición a María Magdalena, que lo recoge este evangelio del capítulo 20 de San Juan. La aparición a los discípulos, que lo recoge este evangelio de Lucas capítulo 24. Y luego entonces otra vez la aparición del Señor a los 11 y la misión a los apóstoles, que vas a ver en breve que es una misión para nosotros también. Para nosotros también. Dice que por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no creyeron en los que lo habían visto resucitado. Pero a pesar de ello, el Señor le asigna la gran comisión de la que nosotros vamos a participar, aunque no seamos ministros ordenados. ¿Ok? Y ya lo vas a ver. Dice, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Continúa el versículo 17 del capítulo 16 de San Marcos. A los que crean, acompañarán a los que crean. Los apóstoles van a predicar el evangelio y algunos van a creer. Entonces, a los que crean, ¿eres tú de esos que ha creído al evangelio? Ok, continúo. A los que crean, acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieren algún veneno no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Eso le pasará a los apóstoles y a los que participen de esa misión de los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, luego entonces en el versículo 19 del capítulo 16 de San Marcos tenemos la ascensión del Señor. Y mira cómo ahora concluye el evangelio. Canónicamente concluye este evangelio incorporándote a ti y a mí en la misión de los discípulos. Dice, y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que le acompañaban. Es decir, con los milagros que ya el Señor había dicho, había anunciado que iban a acompañar a todos los que creyeran en la predicación de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros compartimos la misión evangelizadora, santificadora, sacramental de los apóstoles, que originalmente fue asignada por Jesucristo. Nosotros, por eso es que estamos metidos en este evangelio según San Marcos, y por eso me encanta este evangelio según San Marcos. Porque cuando tú lo lees y lo estudias, tú te sientes parte de, tú estás integrado con, tú vives la misión del Señor Jesucristo. El comienzo de la instauración del reino de Dios. ¡Qué maravilla! Tú y yo estamos metidos en esto. Tú y yo somos parte de esta misión. Segundo capítulo de esta enseñanza. Escúchame, no es necesario que seas un experto en religión cuando eres llamado por el Señor. ¡Qué maravilla! Continúa diciendo ahora la segunda parte del versículo 16 de nuestro capítulo, que echaban las redes, o sea, aquellos hombres que echaban las redes, pues eran pescadores. O sea, que el Señor llamó a pescadores profesionales. Eran expertos en lo que hacían,
pero no eran conocedores, expertos o profesionales en teología ni en Sagrada Escritura. Ellos no eran intelectuales y carecían incluso de buena reputación pública como tales, como intelectuales, conocedores, maestros. Mira, el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, Pedro y Juan están ante los jefes de los judíos, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás. Y mira lo que dice el versículo 13 de este capítulo 4, del capítulo 4 de los Hechos. Dice, al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, los mismos que están siendo llamados por el Señor aquí en el pasaje que estamos estudiando, al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús. ¿Por qué se admiraban tanto? Por las señales. ¿Cómo sabes esto, Fer? Léete el versículo 14 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con este pasaje de los Hechos. Dice, y viendo de pie con ellos al hombre que había sido curado. Para esto tienes que comenzar con el primer versículo del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Un tremendo milagro. Cuando los discípulos, ¿te acuerdas? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, el Nazareno, levántate y anda. ¡Qué maravilla! No podían negar esa señal que vemos ahora en este versículo 4. Ni la valentía tampoco. ¿De dónde sacas eso de valentía, Fer? Sigue leyendo el versículo 19 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Dicen ellos, juzgad, porque los habían amenazado. Cállense, no enseñen, no continúen. Obedezcan lo que decimos nosotros, los líderes, los que sabemos, los intelectuales. ¿Y cómo respondieron ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Entonces, no te sientas menos, my friend. No te escondas, no busques excusas, cada cual en su lugar, cada cual con lo que tiene. Mira, tenemos que activarnos, hay que hacer apostolado, hay que hacer algo por el reino de Dios y para ello el Señor te faculta. Para ello tú tienes el Espíritu de Dios que estamos celebrando ahora en Pentecostés. Procura esa llenura, procura esa plenitud. Y que Dios sea, por tanto, lo primero. Y por lo tanto, lo único verdaderamente necesario en tu vida. De manera que no dependas de nada ni de nadie más. Sino solamente de agradar a Dios. Por encima de todas las cosas. De todo y de todos. Tercer capítulo de esta enseñanza. Escúchame, a ver si te convencemos ahora. El Señor te llama con su autoridad. El Señor te llama con su autoridad. Y solo, por tanto, bajo su autoridad estarás. Continúa el versículo 17 de nuestro pasaje. Y les dijo Jesús, seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Escúchame bien. Estos hombres no eran pobres. No, ellos eran dueños de su negocio. Ellos tenían jornaleros. Ellos eran los jefes. Pero tuvieron que hacerse pobres ellos. O sea, tuvieron que desprenderse. Recuérdate que tú y yo, laicos, la mayoría de nosotros, no estamos llamados a llevar esto al nivel material. Pero sí a nivel afectivo. Y así tú y yo seremos verdaderamente libres porque no vamos a depender de nada material ni del reconocimiento de nadie para ser feliz, para sabernos realizados, sino que ya nos sabemos realizados porque sabemos que somos y actuamos en línea para lo que hemos sido creados, que es para dar gloria a Dios, para adorarlo solo a Él y servirle a Él. Y a nuestros hermanos los hombres en nombre y por los méritos y para gloria de Jesucristo. La autoridad de Dios por sobre todas las cosas.
El profeta Jeremías me llama la atención en el primer capítulo cuando dice: ah, Señor omnipotente. ¿Quién es el que tiene todo el poder? El Señor Dios. Continúa diciendo: yo no sé hablar porque solo soy un niño. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un niño, irás. Es la autoridad del Señor. Mira lo que está diciendo. No le está diciendo: yo te recomiendo, yo te invito, yo te suplico, mira a ver si tú, si quieres, si puedes. No, Él es el Señor. Le dijo al profeta: irás donde yo te envíe. Irás donde yo te envíe. Yo sé que esto que estoy diciendo en este podcast desconcierta a algunas personas, porque el Dios que te están proponiendo allá afuera, incluso algunos de los que deberían educarte en la fe, es un Dios consentidor, alcahuete. No. El Dios de la Biblia, el Dios de la fe cristiana, el Dios de la fe católica es el Señor, el Rey, el dueño de todo, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Dice: irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. ¿Y qué más? No tengas miedo de ellos, que yo estoy contigo para protegerte. Entonces tú y yo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién nos vamos a someter? ¿Okay? ¿A quién vamos a obedecer? El Señor está llamándote el día de hoy. Siente la mirada del Señor. Escucha sus palabras. Déjalo todo y síguelo. Como dice el versículo 18 de nuestro pasaje: y al momento dejaron las redes y le siguieron. Y luego, pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, pensaban ellos. Santiago y Juan pensaban que ya habían terminado, que ya habían cumplido, y no sabían que ahora era que comenzaba lo bueno. Y enseguida los llamó el Señor. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Te repito, no eran pobres, pero se hicieron pobres. Se hicieron pobres. Estos son los pobres de espíritu de los que habla el Señor en el sermón de las bienaventuranzas allá en el monte. Los pobres de espíritu, los que reconocen la total dependencia de ellos delante de Dios y por lo tanto la urgente necesidad que tienen de Dios y solamente de Él. Escúchame. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero escúchame porque esto es urgente. Porque una vez te entregas al Señor, nada será más importante, nada será más apremiante, nada será más urgente, nada será más determinante. Solo importarán los asuntos de Dios. Solo importarán los asuntos de Dios. ¿Recuerdas el profeta Jeremías que habíamos citado? Del primer capítulo, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Mira, yo voy a estar contigo. Haz esto que yo te digo y no te preocupes porque voy a estar contigo. Y después entonces en el capítulo 20 dice Jeremías: me engañaste, Señor. Me engañaste, Señor. Y yo fui engañado. Me dominaste. Estoy en el capítulo 20 de Jeremías, versículos del 7 al 9. Y yo fui engañado. Me dominaste y me venciste. Todo el día soy objeto de burlas. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo debo gritar, proclamar violencia, destrucción. Cada vez que lo hago, la palabra del Señor es causa de vergüenza y de burla para mí. Pero si digo, mira qué bello, pero si digo, no hablaré más de Él, ni mencionaré más su nombre, entonces hay en mi corazón como fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y me esfuerzo por contenerlo, pero no puedo.
Una vez tú te entregas, my friend, no hay nada más importante que continuar la obra del Señor, aunque pensemos que su promesa de protección y acompañamiento nos estén dando en determinado momento. Tú y yo confiamos en el Señor y sabemos que Él es fiel y verdadero. Él hace justicia a su palabra. Hoy el Señor tu Dios te dice que no eres un accidente. Escúchame, tú no eres un accidente. Tú has estado en la mente y en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Tú formas parte de su plan. No es que Él necesite de ti, seamos claros. No es que Él necesite de ti. Lo que pasa es que Él ha querido necesitarte. Él ha querido contar contigo y por eso te notifica hoy. El Señor te notifica hoy que tú formas parte de su plan para instaurar su reino. Cuando preparaba esto para ti, pensaba en unas palabras de Santo Tomás de Aquino que siempre me han llamado la atención, cuando el doctor Angélico dice que Dios está más pendiente de el orden sobrenatural de un alma en gracia que de el orden natural de todo el universo. Y si tú estás en amistad con Dios, en este momento te lo garantizo, sus ojos y su corazón están puestos en ti. ¡Aleluya! Y ahora, por favor, ayúdame a continuar con este apostolado mediante una donación a este canal y ministerio a través del método fácil y seguro de PayPal. El enlace o link de PayPal está en la descripción de este video. Algo importante al respecto, escúchame por favor, es que en la descripción también puedes mirar los beneficios que ofrecemos a cada uno de los que donan a este ministerio. Por favor, ve a la descripción y ayúdame a seguir y desarrollar todo esto. Por tu colaboración te agradezco muchísimo y de todo corazón te deseo paz.